Y tenemos en directo a Juan Papier, él es nuestro primer invitado para analizar este tema. Él es subdirector de Human Rights Watch en las Américas. Bienvenido a esta emisión de noticias. Lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy preocupados por la situación en Arauca, como en otros puntos de Colombia, donde la violencia de las organizaciones criminales y los grupos armados hoy son realmente el principal desafío de derechos humanos que tiene Colombia y que tiene que enfrentar para proteger a estas comunidades vulnerables. En toda la observación que han hecho ustedes en nuestro territorio nacional, ¿llegan a analizar por qué el conflicto persiste, sobre todo en esas zonas? Obviamente está involucrado el narcotráfico, el tema de las tierras, pero ¿hay alguna otra razón de fondo por la que el conflicto ya en nuestro país no ha parado? Ya llevamos más de 50 años en guerra. Mira, hay muchas razones por las cuales el conflicto armado en Colombia persiste y también por las cuales grupos de crimen organizado pueden operar en el país. Una, por supuesto, es el narcotráfico, también la minería ilegal, la lucha en zonas de Arauca, por ejemplo, por el control de la frontera para traficar distintos tipos de bienes, para el contrabando. También tiene que ver con las condiciones sociales, la falta de oportunidades para la población, que hace más fácil que estos grupos armados o criminales puedan reclutar y puedan fortalecerse. Y también tiene que ver con problemas en las políticas de seguridad. Colombia necesita una nueva política de seguridad que enfrente los nuevos desafíos del país, que tienen que ver con las economías ilícitas y el crimen organizado. Una política de seguridad que no se dedique únicamente a capturar cabecillas, sino que busque desmantelar integralmente las organizaciones criminales, por ejemplo, enfrentando temas como el lavado de dinero, enfrentando temas como corrupción que permiten que estos grupos operen en el país. Y esta nueva política de seguridad sería crucial para que el presidente Petro pueda implementar esta promesa que ha hecho de una paz total en Colombia. Juan, ¿ustedes han tenido alguna reunión desde la organización con el presidente para asesorarlo y aconsejarle esto que me estás planteando? Nosotros hemos tenido muchas reuniones, no con el presidente Petro, pero sí con la vicepresidenta Francia Márquez, con el ministro de la Defensa, con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y les hemos planteado estas preocupaciones, que también las hemos planteado de forma pública en una carta donde explicamos distintas recomendaciones que nosotros hacemos para lograr la paz total. Una tiene que ver con el tema de la política de seguridad, otra tiene que ver con distinguir entre distintos grupos. No es lo mismo las negociaciones que uno puede adelantar con el ELN o las negociaciones que uno adelanta con grupos narcotraficantes, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. Y es que cada grupo es distinto, tiene diferentes intereses. Y hay algo que te pregunto, en estas negociaciones ¿se podría incluir una cláusula que dijera, por ejemplo, política de seguridad nacional? Dentro de las negociaciones con los grupos armados, no lo sé. Es una decisión del gobierno, por supuesto, es una decisión muy delicada. Cuando hubo las negociaciones de paz en La Habana con las FARC, hubo una decisión de no discutir temas militares con la FARC, y es una decisión entendible, pero Colombia tiene que discutir estos temas porque el tiempo ha cambiado, los desafíos en materia de seguridad son distintas y por lo tanto es necesario tener una discusión sobre cuál es el rol del ejército, sobre cuáles son las políticas de seguridad en el país. Bueno, ligado a esto, lo conecto con algo que está sucediendo en la interna. Ahora no solamente es la guerra del Estado y de las fuerzas militares contra estos grupos, sino ahora entre ellos también se están matando, como lo veíamos en nuestra noticia de apertura. Lo que hay hoy en Colombia son disputas por el control territorial y por las economías ilícitas en distintas partes del país. En Arauca son un grupo de disidencias que se conocen como Comando Coordinador de Oriente, que se disputan el control con el ELN. En el Cauca hay un tema de disputas entre distintas disidencias de FARC, lo mismo en Nariño. En el Chocó es el Clan del Golfo contra el ELN. Hoy el principal desafío humanitario son estas disputas entre grupos armados y por eso es importante frenar esta violencia con una nueva política de seguridad y sobre todo proteger a la población civil vulnerable que queda en el medio de estos enfrentamientos y de estas violaciones de derechos humanos. Ahí está el siguiente punto que quiero tratar contigo y es la población civil, el incremento de los secuestros, esta dinámica que se volvió tan famosa en el 90 que parecía tener un poco de disminución en los años de las presidencias, digamos, de Álvaro Uribe, pero ahora otra vez en incremento el tema de los secuestros porque de ahí radica la financiación de algunos de estos grupos. Mira, hemos visto fenómenos preocupantes de secuestros por parte de los grupos por temas de financiación y a veces también para temas de
yo creo, de generar atención pública y de generar espacios de discusión con el gobierno. Pero también hay otros indicadores de violencia que nos preocupan. Las masacres. Ha habido 80 masacres en 2022 en Colombia, han aumentado en comparación con el año pasado. Asesinatos de líderes sociales, más de 200 este año en Colombia y más de 1000 desde el año 2016. El desplazamiento forzado masivo, más de 80.000 personas desplazadas, es decir, todos indicadores de violencia que son graves y que son nuestra principal preocupación en materia de derechos humanos hoy en Colombia. Otro tema que también nos interesa es el tema de la restitución de tierras y todo lo que se genera alrededor del fenómeno del desplazamiento en Colombia, porque este es uno de los países con más desplazamiento a nivel mundial. ¿Qué ha faltado por parte del Estado, aparte de presencia? Mira, tú tienes razón, Colombia tiene 8 millones de desplazados, es la cifra histórica de desplazamiento, y el año pasado 80.000 desplazados, que es en desplazamientos masivos, que es la cifra más alta por lo menos de 2012. Es decir, en temas de desplazamiento estamos volviendo a cifras que existían inmediatamente antes del proceso de paz con la FARC. Aquí lo que hace falta son distintas medidas. Primero, protección de la población para que no tenga que desplazarse. Y eso tiene que ver con la política de seguridad que estamos discutiendo. Segundo, garantizar la respuesta inmediata a las comunidades. Lo que pasa muchas veces es que las autoridades nacionales o departamentales tardan mucho en dar esta asistencia y los municipios muy rápidamente se quedan sin presupuesto para proteger y dar asistencia a estas comunidades vulnerables que se desplazan, darle alimentos, darles acceso a agua, acceso a medicinas. Y tercero, esta política de restitución de tierras que tú mencionas. Hay muchísimas tierras que faltan por restituir a colombianos que han perdido sus territorios y hay que fortalecer ese trabajo por parte de las unidades de restitución de tierras y priorizar a aquellas comunidades que merecen mayor atención y que merecen una respuesta más rápida. Desde tu posición, un poco más personal, no tanto desde Human Rights Watch, ¿tú cuál crees que es el problema de raíz de la violencia en Colombia? Mira, el problema de raíz de la violencia en Colombia yo creo que es el abandono. Hay muchas comunidades que hoy se sienten abandonadas en Colombia, se sienten abandonadas por la falta de oportunidades, se sienten abandonadas porque no ven un Estado. El Estado es una entidad completamente lejana o es una entidad que solamente aparece con botas militares en su territorio. Eso es lo que más daña a la democracia colombiana y eso es lo que permite esta violencia y permite que estos grupos puedan reclutar y prosperar en el país. Pues Juan Papier, subdirector de Human Rights Watch para las Américas, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta emisión de Noticias. Gracias. Muchas gracias a ti.